Seguimos en Sin Distancias y ahora les invitamos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en nuestras ciudades, con una mirada que nos permite analizar la realidad desde un punto de vista antropológico. En el programa anterior hablamos de los procesos de gentrificación de nuestras ciudades. Están de nuevo con nosotros 3 expertos en antropología urbana para continuar debatiendo sobre espacio público y ciudadanía. Escuchamos a Sara Sama y Romina Colombo de la UNED y a Mijaíl Janowska, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos aquí, Sara y yo, hablando con Mijaíl Janowska sobre gentrificación y otros temas muy importantes en los debates sobre qué ocurre en nuestras ciudades. Cerrábamos el programa anterior, lo cerrabas de hecho, Mijaíl, hablándonos de que una de las características de las movilizaciones de las clases medias, pero no solo en Madrid, era precisamente la lucha política por lo común en la ciudad. En ese sentido, queríamos preguntarte ¿de qué hablamos cuando hablamos de espacio público, ¿no? Es un sintagma, una expresión que encontramos absolutamente en todas estas reivindicaciones. Hemos podido leer, Sara y yo, un texto muy interesante que escribiste con Jorge Sequera sobre espacio público y ciudadanía, en el que por un lado trazabais una cierta genealogía del concepto de ciudadanía, pero se nos perdía un poco por el camino eso de qué es espacio público y de qué están hablando las luchas cuando hablan de espacio público, qué le está demandando la ciudadanía al espacio cuando le exige ser público. Porque es cierto que a veces hablamos de él como un pasado perdido y añorado, pero nos gustaría pensarlo en el futuro, ¿no? En el futuro próximo. Entonces, si nos pudieras contar un poco ¿de qué habláis cuando habláis de espacio público y sobre todo en vuestras investigaciones, en qué consiste ese espacio público que habéis reivindicado por las luchas políticas? Quisiera comenzar con 3 ejemplos, ¿no? Que nos pueden trazar una diferencia entre lo que entiendo como espacio público tradicional y espacio público imaginado y lo que se puede dibujar de cara al futuro, ¿no? El espacio público tradicional actual podría ser la Plaza de Santa Ana en el barrio Huertas, ¿no? Un espacio lleno de terrazas, lleno de usos mercantiles, lleno de turistas, que no da ningún tipo de amenidad a los vecinos y a las vecinas, sino simplemente se utiliza aquí el espacio como una fuente de ingresos para los negocios que hay alrededor. Eso lo podemos comparar con 2 ejemplos en otras áreas del centro histórico. Pensamos, por ejemplo, en el huerto que se ha hecho, esto es una plaza en Lavapiés, donde hay un proyecto común de construcción y de uso de ese espacio para plantar verduras y frutas, para hacer actividades entre los vecinos del barrio y para encontrar un punto de encuentro común. O si pensamos, por ejemplo, en la plaza autogestionada del Campo de la Cebada, donde igualmente tenemos un espacio abandonado anteriormente por las propias dinámicas de la reconversión de la ciudad neoliberal. Pues recordamos que ahí había una piscina que ha sido tirado abajo con el plan E de Zapatero, con el fin de construir un gran centro comercial después de tirar abajo del propio mercado, ¿no? Y ahí, a partir de una iniciativa muy interesante, pues ese espacio ha sido recuperado para la ciudadanía, para los usuarios del barrio, y ahora tiene un sinfín de actividades, ¿no? Desde la pista de fútbol y básquet, proyecciones de cine, pues un pequeño huerto, un montón de actividades que son decididas por los propios vecinos y las vecinas que participan en la asamblea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esos ejemplos, creo que podemos diferenciar 2 cosas. El espacio público tradicional y lo que llamaría los espacios comunes, que sería como la intención a la cual los movimientos sociales y nosotros como vecinos y vecinas del barrio podríamos aspirar. El espacio público
como dice nuestro compañero Manuel Delgado del OACU en Barcelona, siempre ha sido concebido como un espacio de dominación. Pensamos cómo ha sido diseñado el espacio público en la ciudad del siglo XIX, cuando se hacían los ensanches en las ciudades grandes europeas. El espacio público era un espacio a partir del cual podía transitar las fuerzas militares, podría haber vigilancia y control frente a los espacios y los callejones del centro histórico tradicional, donde es muy difícil la vigilancia. Entonces, el espacio público tradicional siempre está relacionado con la actitud o la actuación del Estado que quiere ejercer control, ¿no? Entonces, hoy día, lo que está ocurriendo en los procesos de transformación del espacio público es una transformación también de los mecanismos de cómo se ejerce el control en esos espacios públicos. ¿Y cómo funciona esto en la actualidad? Por un lado, como nos diría Foucault, a través de la biopolítica, a partir de la propia educación en la cual nosotros ya no pensamos hacer ciertas cosas en el espacio público, porque se nos ha enseñado cómo debería ser el usuario del espacio público, pero también a partir de tecnologías de control más subliminal, de tecnologías del yo, como lo llamamos, ¿no? De procesos de microvigilancia, donde los propios vecinos o los propios usuarios del espacio público vigilan y reivindican una exclusión de ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos ese escenario cínico en el cual en la terraza tú consumes tu cerveza socialmente aceptado hasta las 2 de la mañana, pagando un montón de dinero para ella, ese consumo está bien visto. Mientras que si tú consumes el mismo producto proveniente de una lata, al lado de la terraza, en un banco público, pues viene la policía y te multa por ello. Es decir, esta discrepancia entre el mismo uso en 1 metro de distancia nos enseña cómo funcionan las tecnologías de control en la sociedad, ¿no? Donde mediante toda una serie de micropolíticas y microvigilancias se establece un uso que es socialmente bien visto y otro uso que está mal visto, ¿no? Lo mismo pasa con las personas que no tienen casa, las personas que están ejerciendo su trabajo en el espacio público, etcétera, ¿no? Por lo cual, hoy día, en muchos casos, el Estado ya no necesita a la fuerza policial brutal, que también acompaña, ¿no? En los controles de papeles en las plazas, por ejemplo, sino que hay toda una serie de tácticas mucho más sutiles, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando viene el camión de la limpieza a limpiar y a lavar las plazas a las 2 de la mañana, se acaba el botellón no por la policía, sino por el agua que echan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es una aplicación de una serie de políticas que hacen que el espacio público es un espacio controlado, donde solamente se puedan ejercer ciertos usos y ciertas apropiaciones. Frente a eso, yo plantearía la propuesta del espacio común. El espacio común, que sería un espacio en el cual existe una autogestión, en el cual los propios vecinos deciden cuáles son los usos que quieren implantar ahí, donde ese espacio está hecho para todos y todas y por todos y todas, y donde se trata de ser un espacio inclusivo, donde todos tenemos lugar sin ningún tipo de discriminación por edad, por raza, por color de piel, por pinta que uno tiene, etcétera, ¿no? Entonces, en esos espacios comunes, pues de forma conjunta se decide cómo usamos esos espacios y qué forma le damos. Esos son espacios inclusivos a partir de los cuales
se construye otra forma de ciudadanía, otra forma de hacer política y otra forma de intercambio en el propio espacio, ¿no? Y hay muchos ejemplos, en muchos casos a partir de la propia crisis en el sur de Europa, en Grecia, en Portugal, aquí en Madrid, donde surgen esas reivindicaciones. Y eso es muy interesante. Y creo que eso es lo que nos hace falta aspirar. Crear espacios comunes, tomar la construcción del espacio libre, al aire libre, que es algo muy importante en nuestra sociedad, como una reivindicación política donde se crea otra forma de política, otra forma de sociedad y otra forma de ciudad. Yo creo que en este sentido, en esta línea difusa entre investigación y también práctica política, entendiendo práctica política en un sentido amplio, es donde se pueden ubicar muchas de las investigaciones que se desarrollan últimamente y de las que formáis parte vosotros, ¿no? Vuestra red de investigación, tus proyectos. En este sentido, nos gustaría problematizar contigo, comentar contigo la relación entre activismo e investigación. ¿En qué sentido se puede hablar de esta relación y en base a qué procesos podemos considerarla como pues algo urgente, necesario? Yo creo que viene muy hilado con lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Y en otras palabras, si existe alguna diferencia específica entre este tipo de investigación militante de una investigación crítica, como podríamos decir, al uso, ¿no? ¿Y qué diferencias le plantea un investigador? ¿Qué exigencias, quizás en términos metodológicos, de elección del tema, de compromiso con los agentes? Sí, yo creo que si hablamos de la relación entre activismo e investigación, pues partimos de una base en común. En ambos lugares creamos mundo, ¿no? Creamos algún tipo de conocimiento, creamos realidad y creamos algún tipo de cambio de la sociedad. Ahora, si comparamos los dos conceptos que me lanzaste, ¿no? Investigación militante por un lado y investigación crítica, creo que hay una diferenciación en lo que se aspira en desarrollar investigación, ¿no? Investigación crítica, en general, es una investigación que se desarrolla desde y en las instituciones. Es una investigación institucional que no tiene ningún problema con recibir recursos externos, estatales, de las fundaciones, etcétera, y que tiene como destinatario principal al propio público de científicos, de investigadores, de alumnos quizás, de las personas más bien del sector educativo y de investigación, ¿no? Y creo que lo que intenta una investigación crítica es transformar la propia institución de la universidad, transformar la institución de cómo funciona la ciencia, transformar los usos hegemónicos de ciertos conceptos y tener una perspectiva crítica a la realidad que en el seno de unas ciencias sociales cada vez más conservadores hace mucha falta, porque es dentro de las universidades donde se crea algún tipo de conocimiento y se multiplica ese conocimiento a partir de la enseñanza que se está dando en la universidad. Hay un ejemplo que yo creo que es clave en ese sentido y que comentas tú en el libro. Por ejemplo, en cuestiones urbanas, la expansión de determinados modelos de ciudad, como ha podido ser el modelo Guggenheim o el modelo de las Olimpiadas de Barcelona y todos los desarrollos académicos y su exportación a Latinoamérica, ¿no? Para que se sitúe un poco también el oyente en términos prácticos. Claro, si pensamos, por ejemplo, el modelo Barcelona en la academia institucional durante las últimas 2 décadas. Ese modelo que hace de la ciudad de Barcelona un modelo empresarial ha sido exportado a América Latina y ha sido presentado siempre como un modelo de éxito.
Nunca se ha hablado de los costes sociales en Barcelona de ello, ni de que ese modelo se ha hecho a espaldas de la propia población. Para mí, entonces, una investigación crítica pues es crítica con ese modelo e intenta hacer entrar en el debate académico e institucional esa perspectiva que radicalmente rompe con alabar un modelo exitoso en ese caso, ¿no? Que cuestiona las ideas dominantes. Si lo comparamos con la investigación militante, aquí la producción de conocimiento tiene otra idea, ¿no? Se produce con y para los movimientos sociales, con y para las luchas y reivindicaciones en un lugar concreto, ¿no? Y eso implica diferentes metodologías, diferentes supuestos éticos, diferentes planteamientos del tema, mucho más horizontalidad, una colaboración directa, horizontal y permanente con las luchas vecinales, con los movimientos sociales, y la producción de un conocimiento que transforma la realidad o que intenta transformar la realidad de esas luchas y que sea útil para esas luchas. Y ahí, obviamente, hay un conflicto porque muchas veces lo que es útil a nivel de la academia no es nada útil para los movimientos sociales. Y entonces, cuando te planteas hacer investigación militante, creo que te tienes que plantear la primera pregunta: ¿para quién y cómo vas a hacer esa investigación? Porque no necesariamente pues forma parte del canon académico y estás trabajando en un plano de transformación de realidad social, no de transformación de la ciencia. Ambas cosas tienen sus overlaps, sus puntos de encuentro, y ambas formas de ver la investigación tienen un montón de retos a conseguir. Sí, bueno, en este sentido también yo pienso que en la práctica académica militante también será difícil cuando tienes que situarte en una posición a veces crítica con los movimientos con los que trabajas, ¿no? Porque supongo que estas situaciones también se darán, ¿no? En determinados momentos no puede haber una mímesis, o no, es imposible, pienso yo, que claro, ahí también, entre investigador social y agentes envueltos, ¿no? Como en todos los procesos sociales tiene que haber divergencias y tiene que haber momentos de crisis, ¿no? En este sentido. Ahí es justo interesante, ¿no? Desde un punto de vista de militante, investigas a una lucha, pues puedes aportar puntos críticos o una visión que rompe los momentos en los cuales surgen problemas. Uh-huh. Quizás esto es lo que puedes hacer. Cuando haces investigación crítica institucional, no te interesa transformar o participar en el movimiento en sí mismo. Te puede interesar como persona, uh-huh, como persona en tu asamblea de barrio, pero no como científico que se acerca a ese colectivo, ¿no? Mientras en la investigación militante, pues, es un proceso común de construcción de realidad. Esas críticas no necesariamente son algo negativo, sino enriquecen los debates y son una parte de construcción de un cambio social. Romina, Mijaíl, nos tenemos que despedir apresuradamente como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así despedimos a Sara Sama y Romina Colombo, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, y a Mijaíl Janoska, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos han hablado de espacio público e investigación crítica en la ciudad neoliberal. Sin distancias.